Buen día para todos. El Señor Jesucristo les bendiga. Una vez más estamos aquí en Eventos Modernos son aclarados por profecía. Nuestro tema de hoy será una pregunta. ¿Profeta soy? Esta es una pregunta muy importante para desarrollar aquí en nuestro canal. Mayormente entre el mundo cristiano y aún en el mundo no cristiano, está esa inquietud al respecto de si hay profetas hoy. Ahora, muchos se confunden porque hay un texto en la Biblia que dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y esto hace que muchos no puedan creer que hay profetas hoy. Y aunque el texto de la Biblia es verdad, porque ella nos está advirtiendo sobre los falsos profetas para este día, el punto es que nunca puede haber un falso profeta sin que primero haya un verdadero profeta. Así como usted no puede tener un billete falso sin que primero exista el billete verdadero. Y si este es el tiempo del fin, y si el Señor nos advirtió acerca de los falsos profetas, entonces es porque también debe haber verdaderos profetas. Además, cuando usted mira el texto bíblico, en el cual el mundo cristiano se apoya para decir que hoy definitivamente no hay profetas, es en el texto citando también palabras del Señor Jesús cuando dijo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y se apoyan en una equivocada interpretación del texto en las palabras del maestro, para sostener un error doctrinal afirmando que Jesús dijo que los profetas terminaron en Juan. Pero al leer correctamente lo que Jesús dice es que los profetas y la ley anunciaron o avisaron. Y recuerde que profetizar es anunciar un evento con suficiente tiempo de anterioridad. Y efectivamente nosotros encontramos en la ley textos que anunciaron la venida del precursor del Señor Jesús, es decir, Juan el Bautista. Entonces las palabras de Jesús allí en el texto de que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan son ciertas, porque durante la ley, el tiempo del Antiguo Testamento, los profetas anunciaron la primera venida del Señor y también del precursor, Juan el Bautista. Ahora, esas son las palabras del Señor Jesús y sin duda son tan verdaderas como cualquier otra de las palabras del Maestro, del Señor. Pero si usted lee bien el texto, usted notará que se está dislocando y malinterpretando el texto al querer decir que hoy ya no hay profetas. Y eso es sacar de contexto lo que Jesús nos dice, ya que después de Juan sí encontramos profetas. Además también se afirma entre el mundo cristiano que Jesús dice allí en ese texto que los profetas de la ley anunciaron a Juan como el último profeta y que al llegar Jesús al fin de la ley, los profetas también se terminarían. Lo cual también es un gran error. Pues si eso fuese cierto, no encontraríamos en el Antiguo Testamento a los profetas hablando de la venida de profetas después de Jesús, como es el caso de Malaquías capítulo 4, en el verso 5 que dice que justo antes de la segunda venida del Señor, Dios enviaría al profeta Elías. Ahora, esa profecía de que enviaría al profeta Elías antes de la segunda venida del Señor, antes del día grande y terrible, es confirmada por Jesús mismo. Ahí en Mateo 17 cuando dice, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, lo arreglará todo. Elías tiene que venir antes de la segunda venida del Señor. Elías es un profeta. Y la segunda venida del Señor es el cierre del ciclo del Nuevo Testamento. Entonces, ¿terminaron los profetas con la ley o con el Antiguo Testamento? ¿Qué fue entonces lo que el maestro quiso decir? Ahora,
¿no encontraríamos a Jesús entonces anunciando o profetizando la venida de un profeta después de él, como lo dice en el libro de Mateo, el capítulo 23? Si no hubiese más profetas hoy, tampoco encontraríamos un profeta en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, como el profeta Agabo. O allí mismo en el libro de los Hechos, no encontraríamos a Pedro anunciando la repetición de un profeta como Moisés, de un ministerio similar a Moisés, pero ahora entre los gentiles, justo antes de que el Señor Jesús se deje venir de los cielos por segunda vez. Ahora, allí mismo en ese libro de los Hechos, cuando Pedro anuncia la repetición de la profecía que dio Moisés respecto a la venida de un profeta a restaurar todas las cosas antes del regreso de Jesús a la tierra, diciendo que eso estaba anunciado desde los días de Samuel hasta hoy. Tampoco encontraríamos al apóstol Pablo anunciando que el fundamento de la iglesia gentil, la iglesia del Nuevo Testamento, está sobre apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. No encontraríamos entonces diciéndoles que Dios, al apóstol Pablo, hablando que Dios constituía un ministerio que funcionaría en el tiempo del Nuevo Testamento, desde el día de Pentecostés y hasta la segunda venida del Señor Jesús, que constaría de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así pues, al estudiar estas escrituras y abrir el panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento y ver la continuidad que la palabra del Señor tiene, creemos que queda totalmente desvirtuada la enseñanza que no hay profetas en el Nuevo Testamento y que los profetas hayan terminado con Juan. Eso es una mala lectura. Eso es una dislocación, eso es una mala interpretación de las palabras del maestro. Y al revisar ese texto, sin embargo, recordemos que los patriarcas y la ley sí terminaron como dispensación con el último profeta de la ley, el cual fue Juan el Bautista. Pero en la dispensación de la gracia vienen los apóstoles y los profetas, empezando con Jesús mismo y pasando por Agabo, llegando a Pablo y aún al Elías que fue anunciado en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el último capítulo del Antiguo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento, en los últimos 2 versos del Antiguo Testamento, donde anuncia la venida de Elías antes de la segunda venida del Señor Jesús. Y no encontraríamos tampoco al mismo Jesús en la dispensación de la gracia anunciando, entre otros, la venida del profeta Elías. Pero existe otro texto que es usado para seguir afirmando que hoy ya no hay más profetas después de Jesús. Y ese texto está en el libro de Hebreos, el capítulo 1, el verso 1 y 2. Donde la escritura dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, oiga bien, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estas palabras del apóstol Pablo, hablándole a la iglesia hebrea, que salía del Antiguo Testamento de la ley para entrar a la gracia, se apoyan aquellos que dicen que a partir de Jesús, Dios no volvió a usar profetas y que todo lo que tenía que decir lo dijo a través del Señor Jesús. Este texto, cuando nosotros vamos a mirarlo en detenimiento y compararlo con lo que Jesús habló en Mateo capítulo 23 y verso 34, donde Él nos dice también: he aquí yo envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Fíjese usted que dijo el apóstol Pablo que Dios antiguamente habló por los profetas.
y que hoy nos ha hablado por su Hijo. ¿Qué dijo su Hijo? Que Él enviaría profetas, sabios y escribas. Entonces, hagamos un razonamiento lógico y sencillo. Si hay profetas hoy, tiene que haber escribas hoy y tiene que haber sabios hoy. Y usted y yo sabemos y entendemos que hay sabios, que sí hay escribas, entonces tiene también que haber profetas. Pero el Señor nos advirtió y nos dijo, a ellos los van a rechazar, a ellos los van a azotar, los van a crucificar desde los púlpitos. Ahora, esto no puede ser negado, porque Jesús mismo lo anunció. Y nadie, absolutamente ningún teólogo, ningún estudioso de la Biblia, alguien que considere ser un cristiano, nadie puede dudar de la veracidad de la palabra del Señor Jesús. Una vez más, entonces, aclaramos y recordamos que aquí en ese texto Jesús no está hablando del don de profecía cuando se refiere a profetas, lo cual ya miramos en uno de nuestros estudios anteriores, que es diferente el don de profecía al ministerio de un profeta. Ya sea un profeta mayor, lo cual es llamado profeta mayor por el impacto, la influencia, el alcance y tiempo de su ministerio profético. Y que además podemos ver que todos, óigame bien, todos los profetas mayores que Dios ha enviado alguna vez a la tierra, absolutamente todos están registrados en las páginas de la Biblia. Y por ejemplo, cuando hablamos de los profetas menores, no es necesario que los profetas menores estén registrados en la Biblia, ya que su influencia, su alcance, su impacto y el tiempo de su ministerio profético es mucho menor. Ahora, fíjese en esto. Dios solo puede tener un profeta mayor sobre la tierra a la vez, en el mismo lugar, pero no así con un profeta menor, puesto que Dios puede tener varios profetas menores en diferentes partes del mundo a la vez y al mismo tiempo tener un solo profeta mayor. Esa es otra gran diferencia entre un profeta mayor y un profeta menor, también de lo cual hablamos en uno de nuestros videos anteriores. Jesús anunció entonces que Él enviaría profetas y vemos a un profeta mayor en el Nuevo Testamento, Pablo, y encontramos que Pablo escribió más libros de la Biblia que cualquiera, con 14 libros. 14 libros escribió Pablo. Y dejó también Pablo establecido el ministerio de los profetas dentro del ministerio quíntuple, el ministerio de Efesios capítulo 4. Jesús anunció que enviaría profetas y vemos un profeta menor en la Biblia, allí en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, después de Jesús, Agabo, el profeta. O podemos encontrar a Juan, el apóstol, o Juan, el profeta, por medio de quien el Señor Jesús nos dejó un libro de profecía, un libro de visiones, el libro de Apocalipsis, en el cual nos está anunciando el plan de Dios para el pueblo gentil. Y por último, está anunciado que antes de la segunda venida del Señor Jesús por su pueblo, Él enviaría a Elías el profeta como una advertencia antes del juicio que vendrá sobre la humanidad. Y de Elías precisamente estaremos hablando en futuros capítulos de nuestro canal. Vemos entonces que sí hay profetas del Nuevo Testamento. Sí hay profetas después del Señor Jesús. Recordando que como dice la Biblia, porque yo Jehová no cambio. Y también nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Esperamos entonces que esto haya traído más claridad en el panorama de la palabra al respecto de profetas hoy. Les invitamos a escribirnos para atender sus inquietudes. Nos veremos en una próxima ocasión. El Señor les bendiga.